Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a dedicar el programa de nueva cuenta a esta importantísima sentencia de un tribunal colegiado en el estado de Tamaulipas que se refiere a uno de los eventos más ominosos de la historia del México moderno, que es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Tony Caballero, a ver, es una sentencia que dice muchas cosas. Cuando uno la lee, lo que ahí encuentra es una radiografía de un disfuncionamiento, déjame decirlo así, o de un estado muy disfuncional. ¿Qué decir de esto? Pues mira, por todos lados, yo creo que lo que debiéramos celebrar de inicio es que la sentencia desenmascara de alguna manera una cantidad de irregularidades impresionante en la operación ordinaria del sistema de procuración de justicia y seguridad pública y de impartición de justicia en México. Y me parece que hay que decirlo con esa claridad. Tenemos detenciones ilegales, siembra de evidencia, tenemos tortura, tenemos investigaciones deficientes que hay que subrayar en una investigación donde había un compromiso del Estado mexicano por hacerlo bien. Entonces, esto... Una presión nacional e internacional como pocas veces. Efectivamente. Jueces que no ven nada, ¿no? Un juez que está viendo que hay irregularidades y voltea para otro lado, ¿no? Nos habla de problemas de independencia judicial, nos habla de problemas de qué tan autónomos se sienten los jueces para trabajar. En general nos habla de un cúmulo de problemas, nos habla de un problema estructural del nuevo proceso penal, que es la confrontación aparente entre víctimas e imputados. Hemos elevado muchísimo los niveles de los derechos de las víctimas y hoy en día, me parece, hay que decirlo también con mucha claridad, ya empiezan a interponerse en la construcción del debido proceso de los imputados. Ya traemos un conflicto de ese tamaño ahí. Entonces, hay de todo en esto. Santiago, tu opinión sobre eso, porque alguien podría decir, Tony abre diciendo, dice, lo que hay que celebrar es que nos permite ver todo esto que describe Tony, pero pues la verdad es que también es muy preocupante que eso sea lo que vemos, digamos. ¿Cuál es tu valoración del diagnóstico que resulta del texto de esta sentencia? Yo creo que es un diagnóstico muy preciso, justo por uno de los factores que Tony señala, que es un diagnóstico que se hace sobre la que cuando se realizó, previsiblemente iba a ser la investigación más observada de la historia reciente de México. Y si sabiendo eso, la Procuraduría se animó a hacer las cosas que hizo y que hoy un tribunal con mucha precisión lo señala, pues eso nos advierte sobre lo que debe estar pasando en otros casos que no tienen este nivel de exposición. Por eso el diagnóstico en sí mismo es útil. Yo coincido en que ahora entraremos a hablar de otros aspectos de la sentencia, pero el hecho mismo de que el diagnóstico sea tan detallado, tratándose de un caso que ha sido objeto de este escrutinio muy intenso, nos da una pauta de entendimiento muy relevante sobre cómo está funcionando nuestro sistema de justicia. Bajo este razonamiento, si esto ocurre en los casos que tienen tanta exposición, tanta visibilidad y tanto peso específico político, ¿qué no estará ocurriendo en otras averiguaciones previas de las cuales ni nos enteramos, ¿no? Tony, la relevancia de que sean magistrados, o sea, juzgadores, los que dan este diagnóstico, ¿cómo decirlo? No es la academia, no es un centro de investigación que haya dedicado tiempo a realizar, digamos, una especie de reconstrucción de lo que sucedió en la investigación, no es un organismo internacional, son jueces mexicanos en funciones los que ponen sobre la mesa frente a la opinión pública esta situación. Mira, nos habla primero del inicio de un pequeño cambio cultural dentro del Poder Judicial Federal. Sigue siendo muy desigual, hay jueces muy entrones, hay jueces que no lo son. Estos tres magistrados vieron el punto y lo tenían sobre la mesa y no lo dejaron ir, simplemente asumieron el papel que tenían que asumir. Podemos discutir si se excedieron o no se excedieron, pero lo que no podemos atribuirles es que tuvieron el problema frente a ellos y decidieron hacerse muertos, que eso no les llamaba a ellos. Y esto para mí es muy importante. Y esto señala también las dificultades que pueden tener muchos juzgadores en el país para tomar decisiones duras cuando la evidencia es clarísima en contra de lo que se está acusando o lo que se está diciendo que ocurrió. Y entonces creo que nuestro deber es reconocerles ese trabajo y apoyarlos. La independencia judicial para eso es fundamental. Lo que tú quieres tener es un árbitro en el que puedas confiar y un árbitro que sepas que no le va a dar miedo marcar el penalti cuando es necesario marcar el penalti. Y en este caso me parece que lo hicieron muy bien en ese sentido. Ciertamente podemos discutir
hasta dónde la sentencia y eso... A ver, discutámoslo, Santiago, porque dice, sí, en efecto, yo he escuchado voces aquí en este mismo programa, en otra edición, en fin, que dicen se excedieron. Es decir, más allá del diagnóstico, más allá del valor de reconstruirlo y de hacerlo público, más allá de entrarle, al haber decidido sobre todo una cuestión en concreto, la creación de una comisión de investigación para reconstruir el caso, dicen, eso no les tocaba, no tenían competencia constitucional para decidir lo que decidieron. ¿Qué decir de eso? Creo que la discusión se ha dado sobre dos dimensiones que son, digamos, los dos grandes contenidos de la sentencia. Por un lado, lo que el tribunal colegiado resuelve sobre las deficiencias de la investigación para decidir la situación jurídica de algunos procesados y por tanto para revocar el auto de formal prisión que se les había dictado, pedir que se investiguen algunas de estas irregularidades, centralmente la tortura, antes de definir de nuevo su situación jurídica. Ahí creo que hay una coincidencia de todo mundo en cuanto a que los magistrados hacen lo acertado al advertir la ilicitud de ciertas pruebas y pedir que, si esa ilicitud se confirme, esas pruebas se retiren del caudal probatorio. Hay ciertamente una discusión sobre si debieron ir un paso más allá los magistrados e incluso decretar la libertad en ese mismo momento. En esa pista hay un acuerdo de que hicieron, digamos, hay un acuerdo, pero exacto. Incluso ahí hay quien dice que fueron omisos, que pudieron haber ido más lejos, que era liberar a las personas, ¿no? Exacto. Hay esa discusión, los magistrados advierten irregularidades, piden que se terminen de indagar y que una vez que se haga eso, se decida otra vez la situación jurídica de los acusados. La otra parte del debate tiene que ver justamente... Sí. Déjame interrumpirte también ahí, porque también ahí hay una discusión procesal. Porque los magistrados, por decirlo coloquialmente, se metieron hasta la cocina del asunto. Porque esto era un amparo en revisión interpuesto por la Fiscalía por un problema de víctimas. Sí. Ellos les llegó en revisión y ellos dijeron, bueno, la revisión está mal, lo que está pidiendo PGR no hace ningún sentido, pero ya que tenemos el asunto entre nosotros, nos metemos hasta la cocina. Esto es muy debatido, digamos. Técnicamente se puede, es parte de la suplencia, creo que alcanza, pero es muy debatido también, ¿no? O sea, corrieron un riesgo, tomaron una decisión que pudieron no haberla tomado, pudieron haber, digamos, evadido entrar al fondo del asunto. Otra parte, de haber querido lo hicieron, y creo que hicieron bien en no hacerlo. Bueno, perdón, entonces, decías una pista a la que hubiera conducido o podría conducir eventualmente, por la ilicitud de algunas de las pruebas, a la liberación de algunos de los imputados. Y decías la otra pista. La otra pista es la que... digamos, a lo mejor en la adjetivación no hemos terminado de sopesar porque oscilamos entre que fue una segunda pista innovadora, histórica o oscura, temeraria y aventurada. Esa segunda pista tiene que ver con que los magistrados, al advertir que sus valoraciones sobre la ilicitud de ciertas pruebas pueden repercutir en que acusados salgan y el caso quede impune, deciden adoptar una medida extraordinaria para tutelar al mismo tiempo los derechos en juego de las víctimas del delito, de los ofendidos, diríamos en México. Y esa medida extraordinaria es ordenar la creación de una comisión especial de investigación para el caso, en la que la investigación le sigue incumbiendo al Ministerio Público, pero las víctimas, por medio de sus representantes, tienen, diríamos, una posibilidad de hacer una coadyuvancia calificada, donde sus propuestas de coadyuvancia podrán ser vinculatorias para el Ministerio Público y donde la CNDH entra en un triángulo para equilibrar la relación Ministerio Público-Víctimas. Esa decisión del colegiado, y hay que decir de un magistrado muy visionario, que es el ponente, el magistrado Fernández, es la que ha generado más controversia. Estamos en México muy habituados a que las sentencias de amparo no necesariamente ordenen medidas positivas, es decir, medidas de hacer, y ahí se ha generado una polémica importante. Tony, uno de los puntos para cerrar este bloque de esa polémica importante tiene que ver precisamente con el papel que les da a las víctimas en esta comisión. Yo le recuerdo haber leído un muy buen artículo tuyo y de Sergio López Ayón en el que decían, bueno, acá hay un problema porque están colocando a las víctimas a conducir la investigación. ¿Qué decir de eso? Me parece que esto rompe, digamos, de alguna manera con los principios que rigen la investigación. De hecho, rompe incluso con el protocolo de Minnesota que es citado en la sentencia. El protocolo de Minnesota lo que te dice es, las víctimas, quien genere el órgano investigador debe ser completamente neutral. ¿Por qué neutral? Esto viene un poco a la naturaleza del propio proceso penal. Lo que tú estás buscando, de alguna manera, es tratar de resolver más o menos qué pasó sin necesidad de que traigas cargada la mano. ¿Sí?
Una cosa, y de alguna manera aquí conceptualmente también habría que distinguir dentro de la sentencia, una cosa es generar una comisión de la verdad que tiene una función histórica determinada, y otra cosa es generar un organismo de investigación. Creo que ahí es problemática la sentencia, pero podemos discutirlo un poquito más adelante. Aún así, yo prefiero vivir con esta sentencia que vivir con una omisión que deje pasar. Tú también, Santiago, nada más para cerrar el bloque, prefieres, es decir, celebras que la sentencia, a pesar de sus claroscuros, haya tenido lugar. Sí, sin duda alguna. Lo vemos como un ejercicio muy robusto de autonomía judicial. Lo vemos como una expresión de un tribunal que ha aprendido de casos en donde se han exonerado a procesados por irregularidades, por violaciones al debido proceso, y las víctimas han quedado en el aire sin que se tutelen sus derechos. Los tribunales normalmente le dicen a PGR, te regreso la investigación y perfecciónala, pero esos son llamados al vacío, ¿verdad? No hemos visto, por ejemplo, en el caso Cassés, que después de la liberación de algunos acusados, esa investigación se perfeccione y esas víctimas accedan a la justicia. Acá hubo un tribunal que trató de hacerse cargo de ese dilema, lo hizo con lo que tenía a su alcance, que era fundamentalmente Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y generó una medida innovadora que sobre todo tendrá sus principales retos en la implementación, pero que en sí misma creo que hay que celebrar. Pues vamos a un corte y volvemos precisamente a que nos cuenten cuáles son esos retos de la implementación, porque la sentencia ya está, hay que ver en dónde está, hay que ver qué sigue y a quién le toca ponerle en movimiento. Regresamos a Observatorio Cotidiano. Pues ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Cotidiano y estamos platicando de esta sentencia, para algunos histórica, para otros obscura, para otros de claroscuros, en fin, pero una sentencia sin duda importante por el tema, por el caso y por lo que ustedes nos han ayudado a entender, que es la decisión de los magistrados de entrarle en serio al fondo a un asunto que estaba, por decirlo menos, complicado. Pero Tony, ahora hay que ponerle en marcha. Las sentencias, bueno, pues la idea es que tengan un impacto, digamos, en el actuar y en las dinámicas del actuar de las instituciones y de la sociedad. ¿Qué sigue, Tony? Bueno, sigue integrar esto, pero me parece que conceptualmente también tenemos que arreglar muy bien dónde estamos parados. O sea, la discusión conceptual no la podemos dejar a un lado. ¿Cuáles son los derechos que asisten a las víctimas en estas condiciones? Esta es una pregunta no menor, porque aquí ya les cargaron también la responsabilidad de investigar, ¿no? Puedes coadyuvar en la investigación, pero la responsabilidad de investigar, perdón, esa es del Estado. Se le toca al Ministerio Público, sí o sí. Exacto, pero este tipo de comisiones nos pueden llevar también a esa, digamos, aparente posición donde ahora es la víctima la que tiene. Y entonces llegamos al ejemplo clásico de la persona denunciando en la agencia del Ministerio Público y, oiga, ¿y qué pruebas trae de que lo que usted me está denunciando es cierto? Oiga, a mí no me toca investigar. Entonces, primer punto, las víctimas no tienen por qué investigar. Las víctimas pueden estar cruzadas de brazos, pueden estar dormidas todo el camino y el Estado debe dar un resultado, ¿no? Si ese resultado es equivocado, el Estado debe volver a investigarlo, decía muy bien Santiago. Efectivamente, si ya no se puede procesar a esas gentes, eventualmente el Estado tendrá que ser responsable por esas omisiones. Y la responsabilidad es frente al Estado. Porque aquí tenemos que distinguir, la víctima tiene derecho a la verdad, ciertamente, tiene derecho a la reparación del daño, ¿sí? Tiene derecho a que se castigue a los imputados. Eso es mucho más cuestionable, me parece. Okay. Ahí tendríamos que separar ese derecho. Ese parece ser más de estar del lado del Estado. Entonces, esto, si se fijan, nos ayuda a reconstruir un poco la imagen de hasta dónde debe llegar el proceso penal y cuál es la participación de la víctima. Esto no lo hemos discutido, esto es una opinión mía, de alguna manera, y esto tendrá que llegar eventualmente a la Corte y resolverse por ahí. Pero yo pondría, digamos, ese punto de partida de inicio antes de... Todavía antes de imaginar las cuestiones concretas, tenemos un problema de conceptualización de dónde y qué le toca a cada uno de los actores involucrados. Exacto. Es una cosa importante, ¿no? Santiago, pero hay dos de las cuestiones que se dicen que van a suceder. Una, que es posible que por la primera pista que tú describías en el bloque anterior, los imputados sean liberados. Y hay quien ve eso con preocupación, porque dicen, bueno, pues sí, están ahí detenidos, probablemente tuvieron una participación en estos hechos tan nefandos y ahora van a estar en la calle. ¿Qué decir sobre esa veta y qué decir a esa preocupación, a esa objeción que algunas voces plantean? Sí, yo creo que
hay también ahí varios niveles para acercarnos a esa cuestión. Una es la de la insustituible voz de las víctimas, que desde luego con legítima preocupación pueden ver que una persona que pueda tener información sobre un delito que les aflige sea liberado y que esa información que podría enriquecer la investigación se pierda. Cuando una víctima expresa su preocupación frente a esas liberaciones, creo que es legítimo. Después estamos quienes trabajamos por los derechos humanos. Y quienes trabajamos por los derechos humanos, desde la academia, desde las organizaciones, no podemos contestar a esa pregunta con dudas. Si un acusado tiene que ser exonerado porque hubo tortura, eso es lo que debe de ocurrir. Y es responsabilidad de una procuraduría que actuó mal, que actuó contra el debido proceso. No es responsabilidad de los jueces, no son los jueces los que generan impunidad, son las deficiencias en la investigación o en la actuación policial las que motivan esas liberaciones. Refuerzo el punto, nada más lo planteo así, Tony. Aunque sean culpables, ¿tendrían que ser liberados si fueron torturados? Desde luego. Le sale mucho más caro al país subsidiar investigaciones irregulares y deficientes que poner un alto en esto y garantizar que las investigaciones tengan calidad. Es decir, este es un dilema ético de Estado, ¿sí? Y el dilema ético es muy sencillo. Tú no puedes exigir que se cumpla la ley violándola. Y si los jueces están dispuestos a dejar pasar eso, pues me rindo. O sea, en este caso hay que aplaudir la posición de los jueces en vez de criticarla. Es que hay que decirlo porque pues va mucho contra un sentido común muy difundido en la opinión pública, digamos, de decir no, si es culpable que se quede ahí independientemente de cómo se le detuvo y de cómo se le investigó. Santiago, una cuestión importante. Vamos a suponer que esta comisión se integra. ¿Quién la va a integrar? ¿Quién es la autoridad, la instancia responsable? ¿A quién le cae ahora este asunto y lo tiene que materializar en la creación de una investigación y en la puesta en marcha de esa investigación? Una vez que la sentencia se notifique, y hay que decir que eso no le corresponde al tribunal colegiado, sino al tribunal unitario que había inicialmente resuelto el amparo, las autoridades responsables tienen que implementar esta comisión, que ya lo decía Tony, no es una comisión de la verdad, de esclarecimiento histórico, sino una comisión especial de investigación surgida para, digamos, paliar el sesgo que ha tenido esta indagatoria desde el comienzo. Eso le debería corresponder a la PGR. De nuevo a la PGR. Claro, en acatamiento de la sentencia y en buena lid tendría que llamar a la CNDH, a los representantes de las víctimas, instalar una mesa y generar una propuesta para cumplir la sentencia. Y yo diría que pudiéramos incluso comunicarle al tribunal unitario conjuntamente las tres partes. Es decir, si hubiese voluntad de acatar la sentencia, ese tendría que ser el camino. Ahora, hemos escuchado distintos rumores sobre la posible presentación de algún recurso en contra de esta sentencia. La ley de amparo es clara en cuanto a que si es una resolución de un tribunal colegiado en amparo en revisión tendría que ser inatacable y ahí creo que quienes nos ocupamos de estos temas vamos a entrar a otro dilema importante, porque hay que ver qué es en términos de país más preocupante, vivir con una sentencia sobre la cual podemos discutir en algunos extremos o vivir en un país donde la Suprema Corte diga la última palabra en un tema que la ley dice que le corresponde a los tribunales. A ver, es importantísimo, Tony, si pones tú también ahí un argumento sobre ese punto, porque sí, en efecto, lo que aprendimos y lo que sabemos y lo que escuchamos es que las sentencias, cuando llegan a ese nivel y se trata de ese caso de recursos, son inatacables. Y sin embargo hay quien dice, no, también hay la posibilidad de que la Suprema Corte pudiera conocer todavía del caso y revisar lo que decidió el tribunal. ¿Cuál es tu opinión jurídica? Yo pensaría, la sentencia como tal no hay manera donde se puede, como se dice en el litigio, empezar con la marrullería, es en la ejecución, la discusión sobre la ejecución, y esa la puedes llevar tan enredada como quieras. Que esto, por cierto, es también un vicio. Una sentencia de amparo debiera cumplirse y no debiera haber grandes aspavientos para que se cumpliera, pero el procedimiento para ejecución de sentencias en amparo es muy complejo y en términos generales muchos casos tienen que llegar necesariamente a la Corte para determinar si se cumplió o si no se cumplió, en qué condiciones. Para el público que no es especialista, no es que es bien importante lo que estás diciendo. El punto es, la sentencia ya es inatacable como tal, pero los actos, la ejecución de la misma, eventualmente podrían ser controvertidos y es lo que podría llegar a la Suprema Corte. Se pueden chicanear todo el camino, sí, de alguna manera. Y aquí es un poco la integridad tanto de las autoridades responsables de dar cumplimiento
como de los jueces, y en este caso, en última instancia de la Corte, que dejen que estas marrullerías operen. Okay. Lo que tenemos es una sentencia que hay que cumplir. Y me parece que aquí otra vez el compromiso del Poder Judicial Federal, incluyendo a la Suprema Corte, es garantizarnos que esto pudo estar bien, pudo estar mal, pudo haber tenido deficiencias, pero ya es cosa juzgada, vámonos a otra cosa. Y a veces hay errores en esos casos. Yo creo que aquí además ni siquiera estamos hablando de un error dramático. Las objeciones que hace PGR me parecen mucho más formalistas. Se ponen muy formalistas cuando les conviene y cuando no les conviene, pues entonces hay amplia flexibilidad. Entonces, juguemos a cumplir. Muy bien. Un actor que ahí entra en juego y que no estaba en juego, al menos no en el caso jurídico, en el expediente jurídico, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es su papel en este caso? ¿Cuál ha sido su papel y qué esperarían de ella, Santiago? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir del cambio en su titular, tuvo un involucramiento muy relevante en el caso Ayotzinapa. Ha emitido algunos informes preliminares que esclarecen aspectos de hechos muy importantes. El día previo a este en el que estamos grabando, la CNDH volvió a hacer un aporte fundamental al demostrar que básicamente la PGR le había mentido a las familias y a la sociedad al presentar como a uno de los detenidos como una persona que en realidad no es, una persona que ahora está presa. Y bueno, esperaríamos que la CNDH encuentre una manera de sentirse cómoda con la sentencia y contribuir a su implementación con ese papel más bien de garante, que es el que le asigna la sentencia bien leída, ¿verdad? Hay que estar atentos a eso. Creo que su posición inicial fue que no habían sido notificados, que en cuanto lo fueran lo estudiarían, pero creo que si lo que estaba pensando el tribunal era cómo generarle a la investigación un contrapeso, para que un sesgo investigativo que ha perdurado durante 4 años y que se ha manifestado en irregularidades y violaciones a debido proceso se corrija, cómo la CNDH puede jugar ese papel de contrapeso. Y creo que eso trasciende el caso Ayotzinapa, porque estamos muchos y muchas de acuerdo en que tenemos un profundo problema de impunidad y la CNDH tiene que preguntarse cuál es su papel frente a eso, porque claramente la emisión de recomendaciones en sí misma no ha terminado de romper la impunidad estructural que tenemos y requerimos una CNDH mucho más involucrada en las investigaciones penales. Me parece muy importante. Tony, se acaba el programa y solo te preguntaría a ti, desde tu punto de vista, ¿qué va a pasar? A ver, yo creo que se va a integrar. Esto va a costar mucho trabajo echarlo a andar, pero vamos a darnos una lección, me parece. No está mal que los jueces utilicen su arbitrio para la construcción de sentencias, no está mal que amplíen las atribuciones que formalmente pudieran tener, porque los jueces están sobre todo para resolver problemas, ciertamente aplicando la ley, pero para eso también tienen arbitrio, y el arbitrio judicial nos debe llevar a eso. Un buen arbitrio, desde luego, se contrasta con una buena rendición de cuentas, de ahí la importancia de la transparencia judicial. Pero esta sentencia también nos debe dejar esa lección. Va a costar mucho trabajo implementar, ¿sí? Probablemente los alcances van a ser limitados, me encantaría que no lo fueran, pero hay que ser realistas, han pasado mucho tiempo. Y eso es lo que vamos a tener, me parece. Pues muchísimas gracias, Tony, muchísimas gracias, Santiago, en verdad, porque es un caso muy relevante, es un caso muy complejo y además es un caso que hay que sacar del mundo de la discusión de las y los abogados para colocarlo también en el mundo de la discusión de la opinión pública, porque si bien es un caso jurídico, es un caso en realidad que nos habla mucho de nuestra sociedad, de nuestro tejido social y de los enormes problemas que estamos viviendo en este país en términos de violaciones de derechos humanos, en términos de violencias en plural y en términos, por supuesto, de impunidad institucional. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí la próxima semana, como todos los martes, en Observatorio Cotidiano. Buenísimo, buenísimo.